ustedes. Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente. Esta es la asignatura de calidad de software en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, en la mitad del mundo. Esta es la carrera de ingeniería de software y somos los estudiantes y la profe del curso de calidad. Así es que a todos los que nos ven también en el canal de YouTube en diferido, pues bienvenidos a esta continuación del curso de este periodo, noviembre a marzo. Bueno, voy a compartir pantalla. En esta clase empezamos un nuevo tema que es ya directamente ver las definiciones y términos de software que tienen que ver con calidad, para de esa manera, en la segunda parte de la clase de hoy, hacer la parte práctica que nos corresponde esta semana, que es iniciar el proyecto de desarrollo, iniciar la fase de desarrollo del proyecto de esta materia. Vamos a hacer entonces este kickoff en la segunda parte, después de revisar la teoría que nos corresponde acorde al sílabo. Así es que si les faltan compañeros de sus equipos de trabajo, avísenles que estén presentes lo más pronto que puedan, para que no se pierdan esta tarea que vamos a hacer. La clase, como siempre, va a quedar grabada para que lo puedan revisar después y quede de evidencia también de la definición de las necesidades y expectativas del cliente, pero sobre todo ustedes tendrán un espacio para preguntarle al cliente cualquier duda que tengan con respecto al alcance. Así es que, dicho eso, vamos a empezar entonces con la primera parte, que como les comento, es las diapositivas que no pudimos, que no abrimos el día de ayer, pero empezamos tema nuevo hoy. Entonces, seguimos utilizando el libro Calidad en Software, un libro de texto. Hoy en la mañana que estuve en el evento presencial de bienvenida del nuevo semestre, tuve la oportunidad de encontrarme y saludar con algunos de ustedes. Claro, siempre es bonito vernos en físico. Ojalá que cuando ya se acabe esta virtualidad, pues ya tengamos esa posibilidad de conocernos en persona. Y tuve una pregunta que quisiera responder en público también. Y la pregunta es, ¿dónde se puede conseguir la versión física del libro de calidad en software, un libro de texto? Y la respuesta es que lamentablemente el libro todavía no está disponible en formato físico y tampoco, la verdad, en digital completo. Porque dado que el libro es con auspicio y publicación de la Politécnica Nacional, pues estamos en el proceso de que el comité editorial justamente haga todo el trámite que corresponde, y esperamos que para el 2024 el libro ya esté disponible en bibliotecas de la universidad. Y también pues ya me informarán cuáles van a ser los mecanismos de distribución y demás. Mientras tanto, les invito a utilizar la versión digital del capítulo 1. De hecho, la tarea individual de esta semana es justamente una lectura de una parte del capítulo, y si es que para ti es más fácil una versión física, pues pueden hacer una impresión, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo una impresión que yo misma eh, la saqué, pues, para poder tener una versión física del libro. Entonces, gracias por preguntar, gracias por haber saludado y por haberme reconocido. Me dio realmente mucho gusto. Entonces, seguimos en el capítulo 1. Esto es fundamentos de la calidad de software. Seguimos trabajando con esta propuesta de volver a la calidad, no un acto puntual que uno realiza y se olvida, sino un hábito permanente dentro de nuestra vida cotidiana. Y no solamente en la profesión, sino en todos los roles de nuestra vida, como estudiantes, en mi caso como profesora, en nuestros espacios de trabajo, con nuestras relaciones familiares, de amistad, de pareja, si es que la tenemos. Es decir, en toda situación, eh, volver la calidad un hábito. Esa es básicamente la propuesta que estamos haciendo en esta primera parte de este curso. Haciendo un recorderis, entonces, la clase pasada cerramos el tema de las definiciones generales de calidad. En la última parte de esas diapositivas tienen ustedes un mapa mental
de resumen de las principales definiciones, un extracto de definiciones, porque como conversábamos, han habido y siguen habiendo muchas propuestas de definición. Y sobre todo terminamos viendo que todas estas definiciones se pueden clasificar básicamente en dos categorías. Y entonces nosotros vamos a optar por una estrategia holística, que significa que vamos a tratar de abarcar las dos perspectivas de la calidad en nuestro entendimiento de la calidad en el desarrollo de software. Y aquí está entonces un listado de las definiciones oficiales que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Son todas las que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva y vamos a ir una por una recapitulando, porque al menos la mitad de estas, yo estoy segura que ustedes las han discutido en cursos anteriores o en sus estudios previos como ingenieros de software en formación. Pero tal vez las últimas que tienen que ver específicamente con calidad de software, es importante que las estandaricemos para que todos hablemos el mismo lenguaje, la misma nomenclatura. Entonces, en definiciones relativas a calidad de software, vamos a empezar con la definición de sistemas. Como ustedes saben, nuestra facultad se llama Facultad de Ingeniería de Sistemas porque la carrera, digamos, histórica y más larga que ha tenido la facultad ha sido justamente la carrera de Ingeniería de Sistemas. Como el mundo evoluciona y las necesidades también, ahora tenemos, como ustedes saben, dos carreras, la ingeniería de software y la de computación. Y justamente ayer, desde su decanato, nos daban la noticia de que el CES, que es el máximo organismo que aprueba este tipo de cosas, nos ha dado ya el visto bueno final para dos carreras de pregrado adicionales que vamos a ofertar. La una es sistemas de información y la otra es ciencia de datos, que es una carrera hermosísima también. Entonces, bueno, eso significa que hay pues una diferencia conceptual entre lo que es un sistema y lo que es un software. Nosotros nos vamos a centrar en el software, el cual ya vamos a definir en un instante, pero es importante que entendamos que un sistema abarca más que el software. El software es un componente, una parte de un sistema. La norma que vamos a utilizar para la definición oficial de sistema es la ISO IEC 25010, la versión del año 2011. Ya habíamos hablado de la ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, que crea estándares para todo ámbito, incluyendo obviamente el ámbito del software, y la IEC son las siglas de International Exchange Committee, que es un comité que se creó en Estados Unidos y que también se unió a la ISO para estandarizar. Entonces, la definición es como ustedes la ven en pantalla. Un sistema va a ser una combinación de elementos que interactúan entre sí. Entonces, el sistema abarca partes o piezas, pero también abarca las interacciones entre esas componentes, partes o piezas, ¿no? Entonces, son elementos que interactúan entre sí y que se organizan para uno o más propósitos. Entonces, este sistema, que son piezas interconectadas, va a tener un fin específico. Por ejemplo, en nuestro caso, un sistema informático, ¿no? Un sistema informático va a tener el componente hardware, el componente software y, para dar un ejemplo de otro componente, lo que algunos autores llaman el humanware, es decir, las personas. Entonces, resumiendo, para nosotros en este curso no vamos a utilizar, porque no lo son, las palabras sistema y software como sinónimos. Estrictamente hablando, el software es uno de los componentes de un sistema. Es decir, lo que vamos a aprender aquí se va a enfocar en este componente software, pero eventualmente vamos a tener que integrar esta visión de la calidad de software dentro de una visión más amplia de la calidad de un sistema o de una solución integrada. Pero bueno, eso lo hemos ido discutiendo conforme avancemos cuando en el segundo bimestre hablemos de procesos también. La definición de software la vamos en cambio a sacar de la norma ISO IEC 90003 del año 2018. Aquí se añade, como ustedes ven, otra organización más o una nueva organización que es la International Electronic and Electric Engineers o la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
Entonces uno pensará por qué en estas dos organizaciones, tanto en la IEC, la International Electrotechnical Commission, como en la ILT y IEEE, hablamos de la parte de electrónica. Entonces ahí hay una razón histórica, ¿no? Antes de que existiera la profesión de ingeniería de software como tal, fueron personas de otras profesiones las que tomaron la posta, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, y sobre todo ingenieros eléctricos y electrónicos, más los electrónicos porque ellos estaban en la onda del hardware. Y entonces al ir evolucionando el hardware y verse la necesidad de tener también componentes de software, entonces se tomó la posta. Y por eso es que hasta la fecha, tanto la IEC como la IEEE son organizaciones que se encargan de estandarizar en nuestra área. Entonces, bueno, ¿qué dice la 90.003 respecto al concepto de software? Dice, conjunto de programas informáticos, procedimientos y posiblemente documentación y datos asociados. Un producto de software puede estar destinado para la entrega, ser parte integral de otro producto o ser utilizado en desarrollo. El software además incluye al firmware, que es un híbrido entre hardware y software, ¿no? Por ejemplo, un circuito, un chip que tiene lógica integrada en la circuitería es un firmware, ¿no? Es software quemado físicamente en el chip. ¿Sí? Entonces, volviendo a la parte principal del concepto y ya para ir asociando a lo que va a ser nuestra primera fase del proyecto, por lo tanto, el producto que ustedes construyan deberá, para hacer un software como tal, abarcar los programas informáticos, es decir, código. Nosotros, desde mi lado, no se va a restringir cuál ni cuáles lenguajes de programación ustedes utilizan. Por ejemplo, si escogen hacer una página web, podrá ser PHP o podrá ser JavaScript. Si escogen hacer un backend, este backend podría ser en cualquier lenguaje de su preferencia. Es decir, puede ser uno o varios lenguajes que se utilicen para escribir el código, que es lo que nosotros conocemos como programas informáticos, ¿no? Luego, la parte de los procedimientos en este caso va a ser muy básica porque como tenemos muy poco tiempo, no podemos construir un software ni siquiera de tamaño mediano, peor un software complejo. Vamos a hacer un software autocontenido, pero muy sencillo. Entonces, la parte procedimental va a ser bastante obvia. Vamos a tener una interfaz básicamente de entrada de datos y otra interfaz de salida de información. Entonces, el cliente hace una consulta y el software responde da la respuesta. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ese va a ser el procedimiento genérico y ya en la parte de taller del día de hoy ya vamos a ver cuál va a ser exactamente el procesamiento que vamos a pedir, ¿no? Y en ese procedimiento no va a ser obligatorio, como les decía ayer, que haya persistencia. Es decir, perfectamente podríamos simplemente hacer digamos, la ejecución del procedimiento en una corrida y no almacenar nada. No habría ningún problema en que no haya persistencia. Y dice ahí posiblemente documentación y datos asociados. En el caso del proyecto de ustedes, sí vamos a necesitar que existan datos. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo vamos a mantener estos datos si no tenemos persistencia? Podríamos incluso simplemente cargarlos cada vez que se ejecuta el programa en una memoria temporal, ¿no? Por ejemplo, en una matriz o en un vector, o podrían tenerlos en archivos planos, o sí podría ser también una base de datos. Entonces, en este caso sí se va a necesitar asociar ciertos datos que va a necesitar el producto para poder proveer la respuesta a la consulta. Y la documentación tiene que incluir tanto la documentación de mantenimiento como la documentación de operación o usuario, ¿no? Es decir, un mínimo documento de requerimientos, un mínimo documento de diseño, un mínimo documento de usuario. Entonces, eso vamos a producir a lo largo de la parte de desarrollo. Entonces, esa es nuestra definición de software y por lo tanto el reto que yo les pongo a ustedes para este proyecto que vamos a empezar hoy no es hacer un programa.
sino desarrollar un software como tal. Y vamos a iterar, ¿no? Entonces, en la primera iteración que justamente vamos a definir hoy, nos vamos a tomar un tiempo prudencial para que ustedes puedan tener un producto base. Y ese producto base van a tener la posibilidad de iterarlo una segunda vez antes de entregarlo al equipo que les va a evaluar la calidad. Entonces, en esta primera versión del producto, eh, lo que nos vamos a preocupar es de tener un código base, una documentación base, una base de datos o una estructura de datos base para que ustedes puedan luego trabajar la segunda versión ya desde una perspectiva más especializada desde lo que es la calidad. Entonces, avancemos con las definiciones. Elemento de software. También tomada de la norma 90.003, simplemente la norma dice que un elemento de software es una parte identificable de un producto de software. Para nosotros esto también va a ser muy importante en el proyecto porque cuando los compañeros hagan la evaluación de calidad del producto, no se van a limitar a evaluar la calidad de tu código. Eso es bien importante, pero no es lo único que es importante. Se van a evaluar los elementos principales del producto de software. Entonces se evaluará código, sí, pero también se evaluarán interfaces, también se evaluará documentación, tanto de mantenimiento como documentación de usuario. Entonces, cada uno de esos son ejemplos de elementos del software, partes identificables del producto. Entonces, todos ustedes van a tener que, todos los equipos más bien van a tener que crear un repositorio de desarrollo, por ejemplo, en GitHub, en donde van a abrir carpetas. Los equipos son autocontenidos, entonces ustedes son autoorganizados, perdón, entonces ustedes ven cómo hacerlo ya la logística, pero necesito que me hagan llegar en la tarea que ya voy a aperturar la especificación para esta primera entrega, que me hagan llegar el link del GitHub, el GitLab o cualquiera que sea el repositorio que ustedes utilicen, en donde creen la estructura de carpetas, ¿no? Una carpeta para código, por ejemplo, para donde se van a guardar las distintas versiones del código, una carpeta para documentación, donde irán las distintas versiones de la documentación. Entonces, ahí ustedes van a ir almacenando los distintos elementos de su producto de software para luego poder pasarles enlace al equipo que les va a evaluar. Entonces, esos son los elementos del software. Continuemos. Hablemos ahora un poquito del proceso de software, porque claro, en este momento, para la primera versión, ustedes ya tienen que aplicar un proceso de desarrollo de software. Nuevamente, yo no voy a exigir ni restringir ningún proceso. Lo que sí vamos a estar a términos generales dentro del paradigma de agilismo para hacer una cosa que sea iterativa, que sea incremental y que les permita a ustedes un equipo, más bien dicho, que la parte de gestión del proyecto sea lo más sencilla posible, ¿no? Ya desde una perspectiva formal, Somerville, que es uno de los autores cuyo texto que se llama justamente Ingeniería de Software de Somerville, es uno de los libros de texto más clásicos de nuestra área, define proceso de software de la siguiente manera. Conjunto de actividades relacionadas que conducen a la producción de software. Entonces, cada equipo va a repartirse estas actividades. Estas actividades van a tener relación entre sí. Por ejemplo, una persona del equipo va a hacer la actividad de diseñar las interfaces. Tal vez otra persona del equipo va a hacer la actividad de codificar, de crear el código para implementar esas interfaces. Entonces ahí tenemos un ejemplo de actividades relacionadas. Y cuando todas estas actividades relacionadas se terminan de realizar, se ha logrado la producción del software en su primera versión. Y luego se repite el proceso para las siguientes versiones. Entonces, estas actividades pueden implicar escenario 1, desarrollar software desde cero, o escenario 2, modificar un producto existente. En la vida real, en gran porcentaje de los casos, ustedes en su vida profesional van a encontrarse en el escenario 2. Es decir, vas a entrar
a apoyar la modificación de un producto de software existente. Es muy raro digamos, en la vida profesional que tengas la oportunidad de entrar en un proyecto en el cual se está desarrollando desde cero. Sin embargo, puede pasar, a mí me ha pasado y en este proyecto de curso es de hecho lo que va a pasar. Vamos a hacer un desarrollo de software desde cero. El producto que yo voy a plantear, pienso que es un producto original porque lo vamos a hacer desde un cliente local que tiene una necesidad específica en un ámbito que está muy poco automatizado. Entonces hay un reto también ahí de creatividad y de trabajar en algo que no se ha visto antes. Esa es la idea un poco. Yo sé que estoy creando mucha expectativa, pero tranquilidad, ya vamos a ver el alcance y van a ver que a la final va a ser un alcance manejable para ustedes. Entonces, en este proyecto nos vamos a ubicar en el escenario de desarrollar software desde cero. Los invito a escribir sus especificaciones, diseños y códigos desde cero. Sin embargo, también es válido reusar, ¿no? Si es que ustedes encuentran por ahí alguna librería o un software de código abierto que ustedes piensan que les sirve como base para el proyecto, bien pueda. Nada más no se olviden de documentarlo de esa manera, porque por temas de mantenimiento hay que ser transparente en el hecho de que cierta rutina, cierto código, etcétera, no es tu responsabilidad al 100% porque tú no lo escribiste, sino que lo heredaste o lo reusaste de un autor tercero. Y eso tiene también sus implicaciones desde la perspectiva de la calidad, ¿no? Entonces, no me hago lío si encuentran un producto similar y reusan partes o si ustedes tienen ciertos códigos que han escrito en proyectos anteriores y ven que ese código les puede servir de base para crear este nuevo producto. Todo eso es perfectamente válido, nada más tiene que estar explicitado dentro de la documentación del proyecto. Ok, entonces ese es el proceso de software, total libertad para que el proceso de esta primera versión sea el que cada equipo considere. Producto de trabajo. Aquí vamos a usar otra norma que se llama la norma ISO IEC 20246, la versión del año 2017, que es la versión vigente actualmente. Entonces, hay una diferencia importante entre la definición que vimos hace un momento, que es la definición de elemento de software, con la definición que vamos a ver en este momento, que es producto de trabajo. Entonces, hay productos de trabajo que se convierten en elementos de software, pero hay productos de trabajo que no son, no llegan a ser elementos de software. Entonces, vamos a ver la definición y los ejemplos, ¿no? Dice, un producto de trabajo es cualquier artefacto producido por un proceso. Entonces, ustedes van hoy día mismo a iniciar su proceso de desarrollo. Eso significa que van a empezar a ejecutar una serie de actividades relacionadas para producir un software y en esa ejecución, ustedes van a ir elaborando o generando productos de trabajo. Cualquier artefacto producido se convierte en un producto de trabajo de ese proceso. Son ejemplos de productos de trabajo de un proceso de software, por ejemplo, el plan del proyecto. Entonces, por motivos de tiempo, en este caso el plan de proyecto va a ser súper ágil, casi solamente el cronograma del tiempo que ustedes van a tener para desarrollar la versión uno podría ser un ejemplo de un plan de proyecto, pero este plan de proyecto, que es un producto de trabajo, no es un elemento del software. ¿Sí? Entonces, cuando tú le entregues al cliente que te está contratando para hacer este desarrollo, el producto desarrollado, no le vas a entregar el plan. El plan es un producto de trabajo, pero no es un elemento del software. La especificación de requisitos sí es un elemento del software, la documentación de diseño también, el código fuente también. El plan de pruebas también es parte del proyecto, pero no necesariamente es un elemento del software como tal, etcétera, ¿no? Entonces, producto de trabajo abarca todo lo que se produce, sea esto un elemento un elemento o parte del producto de software como tal, o sea otro artefacto que sirve, por ejemplo, para la parte de gestión del proyecto, como es el plan.
Entonces, claro, ahorita estamos haciendo mucha teorización. En la práctica es en realidad un poquito más sencillo, ¿no? Em, y para ir cerrando esta primera parte, vamos ahora a ver los conceptos específicos de la parte de calidad. Primero, vamos a definir calidad de software usando la norma IEEE, el estándar 730 del año 2014. ¿Qué dice? Muy parecido a lo que vimos, por cierto, en la ISO 9000, ¿no? Dice, el grado en que un producto de software cumple los requisitos establecidos. Sin embargo, la calidad depende del grado en que estos requisitos establecidos representan con precisión necesidades, deseos y expectativas de las partes interesadas. Entonces, de aquí nacen, de este concepto nacen tres preguntas que todos los equipos deberían tener una respuesta antes de que se termine esta clase por parte del cliente. Yo me voy a poner el sombrero de cliente y entonces ustedes deberían intentar que yo responda lo más explícitamente posible tres preguntas. ¿Cuál es mi necesidad o necesidades? ¿Cuál es mi deseo o deseos? ¿Y cuál es mi expectativa o expectativas con respecto al producto que ustedes me van a desarrollar? ¿Sí? Entonces, con este levantamiento de necesidades, deseos y expectativas, ustedes se pondrán manos a la obra para, en primer lugar, especificar los requisitos, en segundo lugar, plantear un diseño y en tercer lugar, convertir ese diseño en programas, ¿no? En elementos programáticos y ejecutables. Y entonces, el grado en que estos elementos del producto respondan o cumplan con los requisitos dará el grado de la calidad. Tomen en cuenta esta definición y ténganla en mente conforme vayan trabajando en esa iteración 1, pensando en lograr el grado más alto de calidad, incluso en esta primera iteración, que la vamos a hacer, como digo, de manera informal y en poco tiempo. ¿Qué es control de calidad? Las siglas son SQC, de Software Quality Control. Vamos a utilizar aquí la definición dada por otro gran teórico de la ingeniería de software, que es Roger Pressman, y su coautor Maxim. Entonces, ellos dicen, control de calidad de software es un conjunto de actividades que ayudan a eliminar problemas de calidad en los productos de trabajo. Entonces ya sabemos qué son los productos de trabajo, todo lo que se produce, desde planes hasta código, ¿no? Y el control de calidad son actividades que nos van a permitir ir quitando problemas de calidad de estos productos. Para determinar si las actividades de control de calidad están siendo efectivas, lo que vamos a hacer es unas mediciones y una retroalimentación. ¿Sí? Entonces, de las mediciones, por ahora no se preocupen, de eso vamos a hablar a futuro cuando estudiemos las métricas como tal. Por ahora nada más tomen en cuenta que ustedes incluyan dentro de sus actividades que se van a autoplantear en su cronograma de trabajo, algunas actividades de control de calidad que les permitan, por ejemplo, eliminar defectos del documento de requisito, eliminar defectos del diseño, eliminar defectos del código. O sea, ustedes mismos se van a autocontrolar para buscar estos problemas de calidad y resolverlos antes de que entreguen esta versión del producto. Entonces, ustedes mismos se van a encargar de ese control. Luego viene la garantía de calidad de software, que es la más importante. Recuerden que vimos que en la época de la revolución industrial se dieron cuenta que si llegas al final de la línea de producción y al hacer control de calidad un producto no sirve y va a la basura, eso cuesta mucho. Y entonces dijeron, no, no le botemos a la basura, arreglémosle. Y entonces nació el concepto de retrabajo. El retrabajo cuesta menos que botar todo el producto a la basura, pero también es costoso. Entonces, siempre que trabajas en función de control de calidad, hay un costo importante asociado. Por eso se ideó el concepto de SQA o Software Quality Assurance, que le traducimos como garantía de calidad de software. Entonces, aquí la idea más bien es como dice esta definición, tomada de la misma norma 730-2014.
conjunto de actividades independientes que definen y evalúan la adecuación de tu proceso de software para proveer evidencias que den confianza en que el proceso es apropiado y produce un producto de calidad acorde con los fines previstos. Suena un poquito enredado, pero básicamente lo que quiere decir es, a ver, en vez de esperar al final para ver que el producto tiene defectos y tener que retrabajar, mejor durante el proceso voy incluyendo actividades independientes que me permitan ir teniendo la confianza de que va a estar bien. Por ejemplo, digamos que a ti te toca codificar. Entonces, empiezas a codificar y a la par que vas codificando, vas haciendo tú mismo revisiones de calidad de tu propio código. A veces con apoyo de herramientas que te dicen, ve, no estás intentando bien, o no te olvides que hay que poner comentarios, o aquí vas a tener un problema de conflicto de tipos de datos en las variables que estás utilizando en esta fórmula o instrucción, etcétera, ¿no? Entonces, tu propio compilador tiene opciones que te ayudan a ir haciendo garantía de calidad de software. Y la otra es ir intercambiando código. En aquellos equipos que tienen suficiente personal, vamos a tener no uno, sino dos programadores. Vamos a hacer programación en pares. Y entonces, por ejemplo, al final del día, los programadores pueden intercambiar su código y pueden revisarse mutuamente. Esa también es una actividad independiente de garantía de calidad de software. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas piensen en incluirlas por ahora de una manera informal, de una manera empírica en esta primera versión. Y en la segunda versión, pues vamos a afinar un poco más conforme avancemos también con la teoría. Vamos ya cerrando las definiciones que teníamos que ver antes de hacer el taller de proyecto. Vamos con la definición de gestión de calidad de software según la norma 730 de la que ya habíamos hablado del año 2014. Para nosotros la norma 730 es una norma bien importante porque históricamente es la primera que salió como norma específica de software a nivel mundial. En ese entonces se llamaba planes de garantía de software, ahora se llama procesos de garantía de software y el año en que salió era en la década de los 70 del siglo pasado. La versión actual, la que está vigente, es del año 2014. Y en esta norma se define gestión de calidad, como dice aquí, actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad de software. Es decir, cómo tu equipo o empresa de desarrollo está organizada para que existan actividades dentro de la empresa que te permitan dirigir y controlar todo lo que se hace con respecto a calidad. Esa es la gestión de la calidad de software. Entonces, como ustedes ven, el control de la calidad, la garantía de la calidad y la gestión de la calidad, todas tienen que ver con actividades que se tienen que desarrollar. Por lo tanto, la calidad es, desde esa perspectiva, tiene mucho que ver más con la parte de gestión del proyecto de desarrollo que con la parte del proceso de desarrollo. En otras palabras, el proceso de desarrollo va a correr aquí, con las actividades que normalmente tú utilizas para desarrollar. Y en paralelo, tú vas a tener actividades extras al proceso que van haciéndose a la par. Mientras yo codifico, reviso. Mientras yo creo historias de usuario, voy creando pruebas y datos de prueba. Entonces aquí tengo las actividades de desarrollo, acá tengo las actividades de calidad y deben haber actividades tanto para el control como para el aseguramiento como para la gestión de calidad. Claro, ahorita estamos empezando y obviamente no tenemos conocimiento completo de cuáles son esas actividades, pero poco a poco vamos a ir justamente desarrollando esos conceptos, ¿no? Entonces, aquí viene el planteamiento de la tarea y con eso vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutitos para que ustedes se organicen en quién o quiénes van a hacer las preguntas por cada equipo, ¿no? Yo voy a hacer una explicación general de lo que quiero en términos generales y luego voy a abrir micrófono en orden, equipo por equipo, para que cada equipo tenga unos minutos
para hacer las preguntas que requieran, para responder a las preguntas de cuál es las que vimos, ¿no? Voy a regresar a la definición para responder a las preguntas de cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos y cuáles son mis expectativas. Y todos vamos a escuchar las preguntas y las respuestas de todos, ¿no? Entonces, cada equipo, miren ustedes si definen un solo, digamos, una sola persona que pregunte a nombre de todos. Miren ustedes si cada uno decide hacer una pregunta como cada equipo quiera. O sea, realmente esta actividad no es calificada, sino más bien es para que ustedes tengan su insumo de trabajo de la semana en lo que al proyecto se refiere, ¿no? En realidad, de 2 semanas, porque vamos a darnos 2 semanas de tiempo para tener una primera versión. Entonces, eso es la actividad de equipo y por eso vamos a hacer, apenas termine de contarles esta actividad individual, vamos a hacer un break para que ustedes se organicen a lo interno, por ejemplo, por WhatsApp o como ustedes quieran. En ese break también yo voy a ponerles aquí en el chat del curso mi teléfono, mi número telefónico a los coordinadores para que por favor me agreguen esos contactos y me manden un mensajito con su nombre de la persona y el nombre del equipo para yo poder también ponerles en mis contactos y contestarles cuando me llamen o me escriban, porque por lo general trato de no contestar llamadas no registradas por temas de seguridad, pero eso es básicamente. Entonces, vamos a la actividad de aprendizaje autónomo de esta semana. Léanse en la sección 1.2 del libro. Esta sección se llama Evolución de la calidad de software. No es una sección muy extensa, solo esa sección. Y después de haber leído la sección, elabora un mapa mental en cualquier herramienta que tú tengas a disposición. A veces es mejor si es una herramienta online en la nube para que tú me mandes el enlace y yo pueda abrir el mapa mental directamente sobre la plataforma. Si es que hicieras en una herramienta no en la nube, como por ejemplo, se me ocurre, lo haces en PowerPoint o en Paint, entonces genera un PDF y envíame el PDF. Entonces vamos a elaborar un mapa mental parecido al que vimos la clase de ayer de resumen, que abarque los 4 periodos de la evolución que tiene la calidad del software y por cada periodo incluir los personajes que se mencionan en la sección 1.2 con una síntesis de sus aportes. O sea, no quiero que copien todo el texto de la sección 2 en un mapa mental gigantesco, sino que sinteticemos, ¿no? Que se vea gráficamente los 4 periodos y de cada periodo los nombres de las personas y de cada persona alguna manera de demostrar su aporte que no necesariamente es textual, podría ser también con una imagen, por ejemplo. Entonces eso ya dejo a libertad y creatividad de cada uno, pero lo que me interesa es que al elaborar este mapa mental, ustedes hayan primero hecho la tarea de leer y luego hecho el proceso mental de sintetizar. Ok, entonces voy a suspender ahorita pantalla. Eh, Tengo yo las 2:45. Si hubiera alguna pregunta, pueden alzar la mano o prender su micrófono con respecto a la teoría que hemos visto o la tarea individual. Ok, entonces retomamos la clase en 5 minutos. Yo creo que es suficiente para que si no tienen nada que discutir entre ustedes, se tomen un break y si no, se pongan de acuerdo rápidamente dentro del equipo cómo van a utilizar el tiempo. Cada equipo va a tener 5 minutos para hablar conmigo porque somos 7 equipos, entonces eso va a ser 35 minutos de la clase. Y previo a eso, yo voy a hacer la explicación general del proyecto. Entonces, nos volvemos a encontrar según mi reloj, a las 2:51. Ok, hagamos un pequeño break entonces.
Hola, hola, ya estoy de vuelta. Em, por favor, los coordinadores de cada equipo, antes de olvidarme, mándenme un mensajito por interno y yo les mando mi número de celular para que por favor me manden un mensaje al celular. Entonces, ustedes saben quiénes son, por favor, solo un mensajito que diga yo soy coordinador y yo te mando mi número. Addison Quispe, por ejemplo, ya le contesté. Ahorita le voy a contestar a José por interno nada más, por favor. Em, ahora le voy a contestar a Paul y a José. José, creo que ya le contesté. A Kevin te voy a contestar ahorita. Deme un segundo los demás, por favor, porque si no, luego me olvido. No se olviden el equipo de 2 personas. Nos quedamos un ratito, vamos a acabar la clase un ratito antes de las 4 para que podamos conversar un ratito con ustedes. Mientras tanto, la tarea de hoy la hacemos normalmente, ¿no? Si me falta darle el número a alguien, por favor avíseme por audio. Ahorita le estoy dando a Mateo. Necesito que todos los coordinadores tengan, por favor, mi número de celular. Ok, no sé si se lo di a José, le voy a volver a dar. Ok, listo. Entonces, en este momento me coloco el sombrero de cliente, ya no soy la profe de la materia, sino la clienta. El perfil de esta clienta es que yo soy experto en lo que ustedes van a automatizar en la medida de que yo trabajo para la organización, que ves la organización que nos va a solicitar este desarrollo de software. Y yo también a su vez soy parte del equipo de instructores de esa organización. Entonces, ay, alguien me escribió que está mal el número. Déjenme ver si puse mal. Ahí por favor comprueben que me puedan mandar un mensajito. Ahorita no, obviamente no les puedo revisar, pero me avisan si hubiera dificultad, capaz que metí mal el dedo. Eh, ok, y les debe ya salir mi nombre, mi foto, ¿no? Entonces, bueno, soy la cliente, voy a utilizar mi mismo nombre, Sandra, y les voy a compartir buenas tardes a todos ustedes por venir acá y estar interesados en ser los proveedores de este software que necesitamos. He preparado para ustedes una pequeña presentación para explicarles cuál es mi problema y a resolver y qué es lo que yo necesito y espero de este producto de software. Y pues a nombre de mi organización, nuevamente les agradezco su interés en colaborarnos y esperamos poder concretar este producto y esta contratación con alguna de las empresas que están aquí presentes. Entonces les voy a compartir la pantalla para presentarme, ¿no? Déjenme buscar nada más la presentación. Deben un segundito. Em, ok, entonces ahora sí, déjenme ver dónde la coloqué. Voy a compartirles y con eso les puedo contar de manera más fácil de qué se trata el producto que yo necesito. No sé dónde grabé la presentación. Deben un segundo que, a ver, está ya sé dónde está. Ahora sí les puedo compartir. eh, pues no, aquí tampoco está. Deben un segundo, qué pena con ustedes. A veces pasan estas cosas. Ya, ahora sí debería poder encontrarle.
demasiada expectativa. A ver, entonces, no me acordaba dónde había grabado la presentación. Ya, eh, ok. Me avisan por favor con un visto si pueden ver la presentación. Ok, gracias Roberto. Por lo menos una persona me hizo caso, les agradezco el interés. Entonces, nuevamente, mi nombre es Sandra Sánchez, yo represento a una organización que se llama la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo. La abreviación de mi organización es AIYY. Nosotros somos una organización internacional, nuestra sede principal está en México, somos una organización bien conocida, nos pueden googlear o ver en sus inteligencias artificiales información sobre nuestra historia, los países en los que estamos, los servicios que damos, etcétera, ¿no? Como se imaginarán por nuestro nombre, nosotros estamos en el ámbito del yoga. Yo pertenezco al capítulo Ecuador, específicamente dentro de Ecuador, al equipo que está radicado en la ciudad de Quito. Es nuestra necesidad aquí en Quito, súper urgente, el contar con un software que sirva de apoyo a nuestros instructores de yoga. Y dentro de este software de apoyo, que lo pensamos como un software bien grande que nos ayude en un montón de cosas, el módulo que necesitamos ahorita puntualmente y de mayor urgencia es el módulo de sánscrito. Sánscrito es un lenguaje, un lenguaje antiquísimo que viene de la India, es considerado uno de los lenguajes más antiguos creados por la humanidad. Ya es un lenguaje no vivo, eso significa que no hay poblaciones que hablen cotidianamente el sánscrito. Sin embargo, para nosotros, los instructores de yoga, el sánscrito es un lenguaje fundamental porque nuestro trabajo se basa en utilizar justamente palabras de sánscrito y de eso se trata este módulo. Entonces les voy a compartir mi problema. Mi problema es que mis instructores, que son personas con formación eh, especializada en pedagogía de yoga, es decir, profesores no solo que saben yoga o practican yoga, sino profesores que hemos estudiado para poder instruir y guiar clases y prácticas de yoga. Estos instructores, en los cuales yo me incluyo porque tengo también esa certificación, necesitamos conocer los nombres de las posturas. En yoga se llama postura al ejercicio físico que la persona, el estudiante, hace con su cuerpo para lograr ciertos beneficios. ¿Sí? Entonces, estas posturas en sánscrito reciben el nombre de asanas. Se tilda siempre en sánscrito la primera letra, entonces no se dice asanas, sino asanas. Pero pasa que nosotros necesitamos indicarles a nuestros estudiantes los nombres en tres idiomas, en español, en inglés y en sánscrito. Obviamente en español no tenemos problemas porque incluso eh, los materiales de estudio de nuestra especialización vienen con los nombres en español. Sin embargo, tenemos estudiantes de habla inglesa y por eso necesitamos para ellos decirles el nombre de la postura también en inglés, porque lo otro la clase es básicamente copiar. El instructor hace el asana y los estudiantes imitan con su propio cuerpo esa postura, pero el instructor sí necesita enseñarles a los estudiantes el nombre de la postura para luego poder decir, bueno, haz la postura X o Y o Z. Entonces necesita decir los nombres en los tres idiomas, el nombre en español, el nombre en inglés y el nombre en sánscrito. Entonces, adicionalmente a eso, nuestros instructores necesitan tener un conocimiento básico de lo que se llaman morfemas y palabras base. Un morfema es una partícula que se agrega para dar un significado adicional a una palabra en sánscrito. Y las palabras base es justamente la palabra a la que le agregas los morfemas. ¿Sí? Y de esta manera tú tomas palabra base, aumentas morfemas y se van construyendo los nombres de las posturas o asanas. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes acá practica yoga o sabe nombres de posturas en sánscrito o en inglés o en español, pero les voy a dar un ejemplo. Entonces, este es el ejemplo que les quiero mostrar. En la imagen ustedes ven que la persona está ejecutando justamente una postura. Esta postura se denomina Ardha Chandrasana.
¿sí? Entonces, Arda en sánscrito significa mitad, Chandra en sánscrito significa luna y asana en sánscrito, como ya les dije, significa postura. Entonces, cuando unes todas estas morfemas y palabras bases, te queda la palabra Ardha Chandrasana que muchas veces se pone unida. ¿Sí? Es decir, aquí yo le he separado, pero en realidad en muchos de los textos de yoga vas a encontrar la palabra unida. Por eso las palabras de sánscrito se vuelven súper grandes y entonces la palabra se convierte en Ardha Chandrasana, que al acordarte que Ardha es mitad, Chandra es luna y Asana postura, ya sabes que es en español la postura de la luna a la mitad y en inglés se le denomina half moon pose. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestros instructores puedan tener acceso a este software eh, y hacer la consulta de las palabras. Por ejemplo, yo pongo luna y me dice es Chandra y es moon. Yo pongo postura y me dice es asana y es pose. Entonces, que yo pueda decir las palabras y los morfemas en español y me dé la traducción en sánscrito y en inglés, pero también que yo pueda poner el nombre de la postura y también me dé los nombres traducidos. Por ejemplo, Ardha Chandrasana. Y entonces el software me diga, ese es el half moon pose en inglés y es la postura de la media luna en español. ¿Sí? Entonces, en conclusión, son dos partes, ¿no? La una parte es donde mi instructor eh, pregunta dando el nombre de la postura en sánscrito y el software le responde dando los respectivos nombres en español y en inglés. Y el otro es donde el instructor pregunta por la palabra eh, en sánscrito y el módulo le responde diciéndole la correspondiente traducción en español e inglés. Es decir, Arda le diría mitad, half, Chandra le diría luna, moon, Asana le diría postura, pose. Y eso es todo, eso es básicamente lo que yo necesito que haga este producto de software. Entonces, me han dado aquí la lista de las personas que están aquí, o más bien dicho, de las empresas que están aquí ah, para conversar conmigo. Entonces les voy a dar la palabra a cada uno en orden para que todo el mundo tenga un tiempo y vamos a cronometrar 5 minutos para cada uno de los equipos y que las personas de ese equipo puedan hacer las preguntas que consideren. Todo esto lo estamos grabando para facilidad de ustedes cuando ya hagan el análisis, ¿no? Entonces, permítanme aquí, les voy a cronometrar. Y el primer equipo es el equipo CP, es decir, Calitech Pro. Por favor, abro micrófono y les escucho si tienen preguntas. Y si no, también por favor háganme saber para pasar al siguiente equipo. Inge, una consulta. Las preguntas son El para tiempo está solventar. corriendo, vuelvo a decir, el equipo que actualmente tiene tiempo es el equipo Calitech Pro CP. Las personas del equipo son Corina Mateo Dávalos y son parte del equipo Jeremy Torres, Gary Campaña, Sebastián Sánchez y Joel Kinga. ¿Alguna de esas personas que necesita hacer alguna pregunta? Sí, Eh, yo tengo una pregunta acerca de las posturas. Ok, Debe voy tener a suspender acá. Si es que no hay debe, nadie del equipo, vamos a esperar un minutito por si acaso. Mientras tanto, los demás equipos pues pueden también organizarse para... no les escucho. Sí estoy viendo a Roberto Sosa que me dice que creo que no les escucho y en efecto no les escucho. Perdón, mil perdones. Ahora sí, puedes por favor, Roberto, disculpen otra vez abrir micrófono. ¿Aló? ¿Y qué? ¿Sí nos escuchan? Sí, Sí, ahora estaban sí. hablando los compañeros. Sí. Mil disculpas, disculpen, pensé que no sé por qué estaba sin audio en mis audífonos, se me han silenciado. Mil disculpas, entonces, tranquilidad, ese es mi error. Vuelvo a poner el cronómetro y les vuelvo a dar la palabra con cronómetro en cero al equipo de Calitec. Y gracias por hacerme notar, Roberto.
tienes décimas extras por ese apoyo. ¿Alguien del grupo de Calitec? Sí, profe, buenas. Hola, Eh, mil disculpas que hablaban y yo no les escuchaba. Dime. sí, en cuanto a la necesidad que tiene el software, digamos, no sé si hay un número específico de posturas que debe de contar el software como para traducirlo. No, Digamos, en esta primera versión solo nos interesa ver como un ejemplo. Entonces, sería un subconjunto. Porque claro, las posturas acorde a Patanjali, que es uno de los maestros que hizo la recopilación o sistematización del yoga, pasan de 8.000. Entonces, claro, nuestra expectativa no es que ustedes almacenen o trabajen las 8.000 posturas y eso implica asimismo miles de palabras, bases y morfemas, ¿no? Entonces, para este punto del proyecto, nos bastaría con que haya un subconjunto a manera de ejemplo, porque sabemos que si es que ustedes lo hacen para, por decir algo, 20 posturas y sus respectivas palabras base y morfemas, lo otro nada más sería alimentarle al software con las otras 7.980 que faltan. No sé si eso responde a tu pregunta. sí, 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 muchas gracias, Ok. profe. ¿Alguna pregunta adicional del equipo de Calitec? Sí, una pregunta. Ujú. Em, ¿Es necesario hacer en algún lenguaje específico o pues libre? Bueno, recuerda que en este momento yo soy el cliente, yo no soy de informática, yo soy una de los, digamos, personas que trabaja en la Asociación de Yoga Yoguismo, una instructora también. Yo no sé nada de lenguajes y para mí es indiferente. Es decir, para responder a tu pregunta como cliente, yo no tengo ninguna preferencia ni restricción en cuanto al lenguaje o lenguajes de programación que ustedes deseen o decidan utilizar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Todavía tiene tiempo el equipo si tienen alguna pregunta adicional. Sí, profe, en cuanto a, digamos, a la accesibilidad, no sé si los instructores de yoga están familiarizados con, digamos, con la tecnología para que lo utilicen bien. A Digamos ver, que sí. son, tienen alguna limitación, a eso me refiero. O sea, necesitar una accesibilidad específica de discapacidades, no. Sin embargo, sí sería deseable que de alguna manera ustedes consideren eh, en el tema de la interfaz de usuario que sea fácil de usar y que tenga algunas consideraciones de accesibilidad. Sería deseable, pero no es obligatorio. Entonces, claro, si es como aquí tengo varias empresas, si es que el producto de ustedes, de Calitec, tiene esas extras, digamos así, de usabilidad y accesibilidad que los otros a lo mejor no tengan, entonces serán la empresa contratada. Entonces, no es obligatorio, pero sí es deseable. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas Ok, gracias. perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta de Calitec Pro? Sí, una Ujú. más. Sí, Gracias. claro. La pregunta sería que si es que sería necesario solamente de una manera textual mostrar lo que son los morfemas y las bases, o también estarían interesados en tener una clase de apoyo visual, como se mostró en la presentación. A ver, yo les mostré la presentación con el apoyo visual porque probablemente algunos de ustedes, o no sé, varios de ustedes no conocen yoga. Entonces, si yo solo decía Ardha Chandrasana, no se sabe, ¿no? Ese no es el caso de los instructores, porque obviamente los instructores son gente formada, ellos saben de yoga, por lo tanto, saben las posturas. Lo que no saben es de manera trilingüe y no saben los morfemas y palabras base que se utilizan para construir los nombres de las posturas en sánscrito. Entonces, la respuesta es no es necesario que haya la parte gráfica o visual de las asanas como tal. Sin embargo, igual que la respuesta anterior, sí sería deseable. Porque si es que visualmente se puede ver el asana, es como un extra,
¿no es cierto? O es como un plus que tiene tu producto con respecto a los otros. Entonces, esto lo digo porque además, por el tema del tiempo, a lo mejor algunos de ustedes optan por no hacer una interfase visual, sino textual. Entonces, a nosotros digamos, nos basta con que las respuestas sean solo textuales, pero si ustedes le pueden poner el plus de hacerlo gráfico o con imágenes, eso sería un extra que les daría una, digamos, un plus adicional a ustedes como equipo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, si es que desean, hay espacio para una última pregunta de este equipo. Ok, entonces vamos a pasar con Inotech Solution antes de darle el paso y poner el cronómetro para Inotech. Decirles que las respuestas que yo estoy dando a los compañeros de los otros equipos valen para todos. Es decir, aquí las reglas son equitativas. Todos vamos a desarrollar el mismo producto para el mismo cliente con el mismo problema y alcance. Por lo tanto, la respuesta que doy a un equipo es la misma para todos los equipos. Por lo tanto, no hay necesidad de repetir las mismas preguntas. Si es que ya conforme avancemos ya no hay más preguntas que responder, simplemente el equipo puede decir, no, estamos claros por ahora, no tenemos preguntas. Y digo por ahora porque podría ser que mañana pasado, cuando se reúnan, obviamente, naturalmente vengan las preguntas. Y ahí es cuando el coordinador tiene la libertad de contactarme. Entonces, no es que hoy es el único momento en el cual si hoy no me preguntan, ya no respondo nada. Pero sí quiero que utilicemos este tiempo de esta clase para que al menos todos los equipos tengan la posibilidad de preguntar cosas diferentes que nos alimenten a todos del problema. Entonces, dicho eso, pongo cronómetro y hablo micrófono para José Fuertes y su equipo de Innotech Solutions y ese. Les escucho. Bueno, una de las preguntas que le queremos plantear es si Hola, ustedes José, disculpa, te oigo súper bajito. No sé si solo soy yo, si puedes alzar la voz o pegarte al micrófono. me escuchan mejor. Casi no, pero hago un esfuerzo y te escucho. Bueno, voy a hablar más alto entonces. Bueno, una de las preguntas que deseamos plantearle es si es que la traducción va a ser en tiempo real durante la clase o se hace una planificación previa de las cosas que se van a utilizar durante la misma. Excelente pregunta, gracias, José. Para los que no avanzaron a escuchar, si entendí bien, si no me corriges, la pregunta es si se requiere que la traducción, el servicio de traducción que del software es en tiempo real, es decir, mientras el instructor está dando la clase, o si va a ser fuera de clases, más bien en tiempos de planificación previa. Y la respuesta es el segundo escenario. Si fuera en tiempo real, sería mucho más crítico el asunto, incluso de tiempo de respuesta. Pero en realidad lo que nosotros queremos es que los instructores, cuando preparan su clase, antes de darla, se sienten tranquilamente, sea en su computador o en su celular, donde ellos puedan tener el software que ustedes van a desarrollar, a preparar la clase y estudiar y aprenderse los nombres, ¿no? Entonces, es difícil buscar en internet porque lamentablemente no hay información completa de todas las asanas en los tres idiomas y hay también confusión. A veces te dicen una palabra, a veces te dicen otra. Entonces, por eso queremos darles un software que tenga la versión oficial de los tres nombres en los tres idiomas y de las palabras base y de morfemas. Pero nuevamente no es para usar en tiempo real mientras está dando la clase, sino para usar previamente cuando está preparando su clase. No sé si eso responde a tu pregunta, José. Sí, muchas gracias. Chévere. ¿Alguna pregunta adicional del equipo de Innotech? Tienen todavía bastante tiempo. Eh, el equipo es Roberto, que gracias por hacerme notar que yo no les escuchaba, José Verde Soto, Mateo y Luis. Tal vez si alguno de ustedes me puede nada más confirmar que no tienen más preguntas para yo poder pasar al otro equipo. Por el momento tenemos más preguntas. Roberto creo que iba a hablar. Sí, bueno, tenemos
Permítame un ratito. Ajá, Sí, teníamos otra pregunta. ya. Bueno, ¿el entorno será necesariamente en línea o también existe? O no es necesario? Me Eh, refiero a si va a estar conectado a internet. No es necesario, de hecho sería preferible que no se necesite internet porque muchas veces nosotros hacemos retiros en campo, por ejemplo, en la montaña o en lugares en donde se tiene buena señal de internet. Entonces, si ustedes me dicen, no, el software va a funcionar sobre una página web, no hay ningún problema. Pero si me dicen el software es un ejecutable que usted instala en su laptop, y ahí va a venir ya todo el diccionario básicamente de traducción, también funciona. En definitiva, nosotros dejamos abiertas las dos posibilidades, aunque de pronto si el Internet puede ser obviado, nos serviría mejor que si es necesario usar datos o tener señal de Wi-Fi. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y bueno, respecto a eso me surge otra, ¿no? Ya. Claro, no, tendría un diccionario y supongo que no existirán actualizaciones, pero en caso de que tienen tal vez, o sea, previsto algo en caso de que se necesite la corrección de algún diccionario o agregar ciertas palabras, tal vez, porque claro, al no Sería, ser en línea, claro, sí, sería más complicado. sí, sí te entiendo. Sería ideal que venga con una base de vocabulario, pero sería ideal si es que nosotros pudiéramos luego añadir palabras que fuéramos encontrando dentro de las asanas que nosotros vamos a utilizar. Sería ideal, pero no es obligatorio. En esta primera versión nos bastaría con que ustedes nos demuestren que el producto tiene la funcionalidad, como le dije a uno de los compañeros que preguntó al inicio, con un conjunto ejemplo de asanas, por decirte 20 asanas, ¿no? Y sus respectivas palabras base y morfemas. Entonces, en esta primera versión podría la implementación no considerar el hecho de que se puedan borrar, aumentar o modificar las palabras del diccionario, pero sí debería estar considerado en el diseño. Entonces les voy a pedir que tomen nota de que es un requisito que el diseño considere las futuras versiones donde sí haya todas las opciones de actualización de los datos, de eliminación de ciertos datos y de añadir nuevos datos. Entonces, la respuesta concreta sería, a nivel de diseño sí tiene que estar pensado, a nivel de codificación, en esta primera versión no hace falta esas interfaces. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, ya con esto creo que ya mi equipo ya no tiene dudas por el Perfecto. momento. De hecho, tenía una más. Así es que Bueno, podemos responderla. dale, Eh, aunque se acabó el tiempo, pero te escucho. Simplemente si es que para presentar las distintas posturas necesitan que se organice de alguna manera, puede ser por itinerario o se pueden categorizar de alguna manera. O sea, lo más sencillo sería que solo que la persona pone el nombre, la búsqueda de posturas va a ser desde el sánscrito hacia los otros dos idiomas. Entonces, la maestra o el instructor pone el nombre, por ejemplo, Ardha Chandrasana en una sola palabra y el software le da las dos traducciones. O si es que es de base, la maestra pone Chandra y el software le dice Luna Mu. O si es morfema, pone arda y el software le dice mitad o half. Entonces, esa sería la versión más básica. Sin embargo, y ya que lo preguntas como una cuestión extra opcional, como un plus, las asanas, técnicamente hablando, se dividen en tres tipos de asanas. Las asanas de pie, las asanas sentadas y las asanas sedentes. Entonces, si ustedes gustan, podrían diseñar la interfase de tal manera que las búsquedas podrían ser por categoría. Entonces, yo digo, quiero asanas de pie y entonces me sale, por ejemplo, Tadasana. O me sale alguna de las otras posturas que son de pie.
Ustedes pueden hacer la búsqueda en internet, le pones posturas de pie y te van a salir los nombres, las fotos, todo. Entonces, si ustedes optan por hacer la interfaz con categorías y el diseño en general con categorías, esa sería la categorización de pie, sentadas y sedentes, que significa acostados. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta. Sí, listo, muchas gracias. Chévere, gracias a ustedes. Vamos a avanzar porque necesitamos tener tiempo para todos. Voy a continuar con el siguiente equipo. Estoy yendo en tamaño de equipos para abarcar más estudiantes. Les pido por favor que tomen la palabra si es que necesitan el equipo Tecnoul, T para abreviado, Paul Román y compañía y compañeros. Si hay preguntas adicionales, por favor, estoy para responder. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, en su primera intervención especificó que quería traducción de español a sánscrito inglés, de sánscrito a inglés español. No sé si también quiere de inglés a español sánscrito o le falta especificar eso. Sí, ya me di cuenta yo también que me contradije y gracias por hacerme notar. En la primera versión hagámosle lo más simple, ¿sí? Y lo más simple sería desde el sánscrito hacia los otros idiomas. En la parte de la interfaz. Pero si ustedes le ven que tanto a nivel de diseño como de implementación pueden hacerlo desde cualquier uno hasta el otro. Por ejemplo, yo digo Moon y me dice Chandra y me dice Half, sería un plus. Pero para esta primera versión, lo que es mínimo obligatorio es que el instructor pueda, partiendo de la palabra en sánscrito, que le salga la misma palabra o postura en los otros dos idiomas. Ese sería el camino, y lo voy a anotar aquí para no olvidarme, el camino obligatorio. Los otros caminos, empezar desde el español e ir a los otros dos, o empezar desde el inglés e ir a los otros dos, serían los opcionales y que sería un valor agregado adicional. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ya, y David, de paso te voy a dar unas 2 décimas extras, igual que a Roberto hoy, por hacerme caer en cuenta de mi contradicción. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra Eh, pregunta? Sí. sí, profe. ¿Es necesario que se tenga un historial o no? Porque, como por ejemplo, si el profesor ya buscó una palabra, eh, no sé si quiera volver a buscarla o ya está como tal, aparece en el historial. No, no es necesario. Cada corrida puede empezar desde cero, porque acuérdense en que incluso no es necesario que tengas base de datos. Podrías simplemente tener tu conjunto de palabras ejemplo, los podrías tener que se carguen en memoria en una matriz, por ejemplo, o que se lean de un archivo plano, por ejemplo. Entonces, no es necesario que haya un historial ni que la consulta te haga, ¿cómo se llama cuando tú empiezas a escribir la palabra? Por ejemplo, yo empiezo a escribir Chan y ya me dice Drasana, ¿no? Entonces, todas esas cosas que ustedes las pueden diseñar e implementar si desean son agregados adicionales que no son obligatorios, pero que sería interesante si es que ustedes le ven que se puede hacer. Lo que les recomendaría para todos estos opcionales es que ustedes miran bien el tiempo que van a tener, porque para la primera versión solo vamos a tener, de hecho vamos a tener 3 semanas. Yo estaba pensando 2, pero en realidad debería ser al menos, son 3 cosas básicas. Uno es especificar en historias de usuario, la segunda es diseñar y la tercera es codificar, que no sé si ustedes vayan a dividir una semana para cada cosa o más tiempo para una cosa y menos para otra, eso ya decide cada equipo, pero vamos a tener 3 semanas. Entonces, yo recomendaría que el diseño lo piensen abierto a todas estas cosas opcionales, pero se enfoquen en entregar una implementación de versión 1 que, que haga bien la parte, digamos, obligatoria. Entonces, en otras palabras, eso del historial y de que me reconozca una palabra que ya he buscado sería un tema opcional. No sé si, Eric, eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Chévere, muy bien. ¿Alguien más del equipo Techoul?
¿Me pueden confirmar, Paul, si el equipo ya no tiene más preguntas? Sí, que ya no tenemos más preguntas. Chévere, ok. Entonces vamos a pasar con los equipos de 4 personas. En este caso tenemos a Software Boys. Me gusta mucho el nombre, para el abreviatura es SB. Kevin Revelo y compañeros. Les escucho, voy a poner ¿cómo es? El cronómetro y si tienen preguntas adicionales, para eso estoy. Sí, buenas tardes. Hola, Bueno, las preguntas que nos surgieron a nosotros respecto al producto de software son, comencemos por la primera. ya. Eh, para recopilar todo este conjunto de morfemas y palabras base, ¿ustedes nos proporcionarían las letras para comenzar? Porque nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia en las posturas, en las asanas de yoga. Entonces, ¿cómo sería el manejo de este glosario? Excelente pregunta, Jonathan. De hecho, estaba esperando que alguien se anime a preguntar algo que es súper básico, ¿no? Y ahí sí voy a hacer un alto de mi función. Primero, 2 décimas a Jonathan, a los que les voy dando décimas cuando presente la matriz. Por favor, verifiquen que esté ahí si no me hacen acuerdo. Pero voy a hacer un alto de mi función de cliente para ir a la ingeniería de software y decirles que recuerden que cuando tú empiezas un trabajo de desarrollo en un nuevo ámbito, especialmente en un dominio de aplicación que tú no eres el experto, es ético decirlo así, como lo acaba de decir Jonathan. O sea, realmente nosotros somos ingenieros de software, pero no somos gente que sabe de yoga. Y como usted, cliente, es el que sabe de yoga, ¿usted me va a proveer esa información técnica o cómo vamos a hacer para que nosotros sepamos? Porque claro, la versión, digamos, menos eficiente sería que tú trates de buscar tú mismo y crear tú mismo ese conjunto de palabras y traducciones. Pero una, te vas a demorar full y dos, probablemente te vas a equivocar porque por más buena voluntad que tengas, estás metiéndote en un ámbito que no es de tu dominio de aplicación. Lo chévere es que al final de un desarrollo en un dominio nuevo, sí te acabas convirtiendo en cómo es en experto en ese dominio. Ahora, yo he escogido este dominio porque yo en realidad en la vida real tengo dos especializaciones de yoga, el yoga básico, digámoslo así, o el yoga normal y el yoga terapéutico, que fueron 3 años de estudio en total a nivel de posgrado. Entonces, por eso es que yo les estoy hablando a ustedes con, digamos, con aplomo, no porque me esté inventando sobre la marcha, sino porque en verdad, de verdad conozco. Y así debe ser el cliente. Cuando tú te topas con clientes que no conocen de su propio dominio de aplicación, es mucho más difícil, porque el cliente espera que tú, a pesar de que tú tampoco eres experto, suplas el desconocimiento de él. Y eso sí es súper complicado. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Jonathan, excelente pregunta. Y sí, yo les ofrezco pasarles a ustedes en un formato de archivo un glosario base. En el glosario base ya van a venir un conjunto limitado de asanas en los 3 idiomas y el respectivo conjunto de morfemas y palabras base, de tal manera que ustedes no tengan que preocuparse ni perder el tiempo en cosas que no son de ingeniería de software, sino que son del dominio de la aplicación. Por favor, Jonathan, me haces acuerdo de si yo hasta la próxima clase no subo ese documento, o no sé si Jonathan, sino más bien Kevin, que tiene mi teléfono, si yo no subo ese documento eh, en el aula virtual de hacer, pero eso queda, voy a anotarlo aquí como mi obligación como cliente. Porque como ven, en un desarrollo de software hay obligaciones de lado y lado. Nosotros como desarrolladores o ingenieros de software tenemos obligaciones contractuales, pero también el contrato debe especificar obligaciones del cliente, porque tenemos que ser, o sea, de lado y lado serios, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar ese conjunto básico. Ahora, si a partir de ese conjunto ustedes desean aumentar más palabras, eso ya sería un plus y es opcional. No sé si eso responde a tu pregunta, Jonathan. Claro, claro, sí, entiendo. Ujú. Chévere. Ok. Y, Y les acabas de librar a todos los equipos de horas de trabajo en vano. Dale, ¿qué más? ok.
Otra cuestión, respecto a los usuarios que tienen acceso a este producto software, ¿van a ser solo los de instructores o cualquier tipo de estudiante o la persona que esté aprendiendo yoga puede acceder? Porque más la pregunta va para poder desarrollar una página de login que solo permite el acceso a los instructores. Ya, perfecto. La respuesta es, no queremos páginas de acceso restringido, porque nosotros, las personas que practicamos y enseñamos yoga, queremos que, si es posible, todas las personas lleguen a alguna vez, y de hecho les invito a que algún rato vengan a las clases de yoga del Club de Yoga y Meditación de la Poli, que todas las personas alguna vez hagan yoga. Entonces, pido más bien de favor que este software no tenga restricciones de usuario clave, que nosotros no vamos a cobrar licencias de uso o de suscripción del software. De paso, como parte de tu pregunta, en esta primera instancia, nosotros estamos pensando que solo los instructores van a utilizar, pero no porque tengan solo ellos la clave, sino porque en primer lugar necesitamos que ellos sepan, pero sí podría quedar abierto el diseño para que eventualmente también los estudiantes y también la gente que no practica yoga se beneficie de este producto, ¿no? Entonces, en principio está orientado con dedicatoria a instructores, pero no debería estar restringido solamente a los instructores. No sé si eso responde tu pregunta, Jonathan. Sí, sí, muy bien. Eh, Perfecto. otra pregunta. Ujú. Mm, hablamos un poco con los otros grupos acerca de si va a ser una aplicación web o sin internet. Digo, Ujú, con internet o sin internet. Mi ujú. pregunta va más al punto en que si el desarrollo de esta aplicación, ustedes la prefieren en un dispositivo móvil o podemos optar más bien por una aplicación web. Gracias por la pregunta. Para nosotros nos acomodamos a cualquiera de las dos opciones. Entonces, para nosotros realmente es indiferente si es una aplicación de línea de comandos, si es una aplicación de ventanas, si es una aplicación de navegador o si es una aplicación móvil o si tienen versiones de todas esas cosas o de algunas. Es decir, por ejemplo, hay la versión móvil y la versión web. Para nosotros es indiferente en tanto en cuanto haya al menos una de esas modalidades, obviamente, para la primera versión. Yo les recomendaría que el diseño sea genérico, proyectando a que a futuro esta aplicación, que por cierto es novedosa a nivel mundial, es decir, podría volverse un proyecto, un producto comercial importante que ciertos instructores podrían estar comprándonos, ¿no? Pero más allá de eso, yo les recomendaría que en esta primera parte del proyecto el diseño lo hagan lo más genérico que puedan y la implementación, cada equipo escoja una sola modalidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, es decir, no tendrían ninguna preferencia por... No. Ah, ok, listo. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Por tiempo les voy a cortar a los compañeros de Brainsoft, estaba, ¿verdad? ¿O no? Ya me Software confundí. Voice. Software Voice, entonces, perdón, vamos con Brainsoft Technology, los BT, les faltó la S para hacer BTS, Edison Kishpi, Eric e Iván. ¿Alguna pregunta adicional que no se haya topado hasta ahora? Se goza Sebastián. Es que se llaman BT, entonces BTS y estábamos. Edison, Eric, Iván, ¿me pueden confirmar si no tienen preguntas o preguntar? Eh, por el momento no, Inge. Ya, perfecto. Entonces, claro, como decía, todas las respuestas son válidas para todos los grupos y como les decía ayer, vamos a quitar un poco de la complejidad y yo no voy a cambiar de opinión. No es que mañana voy a decirles, pensándolo bien, lo quiero solo móvil o prefiero móvil, porque eso complicaría mucho más la planificación y desarrollo. Entonces, todo lo que vamos quedando ya queda sentado como que esa es la decisión final del usuario, al menos para esta versión del producto. Y además, si yo me contradigo, pues tienen que ustedes verificar conmigo si es A o B, porque lo que uno no puede hacer es asumir.
Entonces, si el cliente primero dijo A y luego dijo B, no tiro una moneda y digo, entonces lo hago B. Entonces, ante una contradicción del cliente, hay que preguntarle para reconfirmar qué mismo es, ¿ok? Entonces, vamos con Koality K, es el nombre que más me gusta de todos los equipos, incluyendo el logo del koala. Alex Padilla, Aiden y Juan Pablo. ¿Preguntas tal vez? Yo, profe. Dale. Em, Quizá nos podría proporcionar una lista de todos los requerimientos que ha hablado. No, porque ya lo he conversado, está grabado y la verdad no tengo un documento escrito ni tengo la posibilidad de hacerlo, porque recuerden que ya les ofrecí hacer el documento de la, del glosario de términos y ese ya me va a tomar un buen tiempo. Entonces me disculpo, no voy a hacer un documento escrito, pero sí podría, una vez que ustedes tengan historias de usuario, si ustedes quieren revisarlas y decirles, en esta historia de usuario les falta esto o falta una historia de usuario de tal cosa. Entonces, por primera vez la respuesta es no voy a proporcionar un documento de requerimientos escrito. Esta conversación y grabación es la evidencia de los requerimientos dados por mi persona. No sé si eso responde tu pregunta. Creo que era Alex el que habló. Aló, aló. No era Juan. Juan Pablo, ok. ¿Alguna otra pregunta de parte del grupo? Alex, asumo que tu equipo ya no tiene más preguntas, ¿es correcto? Sí, no tenemos preguntas por el momento, Inge. Ok, muy bien. Gracias. A ustedes. Según mis cuentas, solo me falta un equipo, pero si algún equipo aparte de Quality Code Solutions me falta, por favor me hacen saber después de hablar con ellos. Quality Code Solutions, QS es Brandon Oña y Rafael Castro. Eh, ¿Preguntas del equipo de ustedes? Sí, una pregunta. Si se Claro. espera que el sistema sea escalable para manejar un crecimiento futuro. Muy buena pregunta y la respuesta es sí. Siempre se espera que todo producto de software sea escalable, sobre todo por un tema de modelo de negocios. Recuerden que a la final, para que haya calidad, tiene que ser útil para alguien, en este caso es la cliente asociación de yoga, y por otro lado, tiene que ser sustentable en el tiempo. Entonces, la escalabilidad del producto te va a garantizar, o sea, un diseño escalable del producto más bien, te va a garantizar que conforme las circunstancias cambien y el mercado de tu producto se amplíe, tú tengas la posibilidad de ir construyendo más funcionalidad y no funcionalidad sobre la arquitectura y el diseño que has planteado. Entonces, mi recomendación a ustedes es que piensen en grande a nivel de arquitectura y diseño, pero a nivel de iteración se enfoquen en los requisitos indispensables. Los requisitos deseables del cliente los vas a dejar para una segunda prioridad si es que el tiempo alcanza, que casi nunca es así. Porque al cliente no le va a servir de nada, por ejemplo, el plus de las imágenes si el producto no hace la traducción. ¿Sí ves? Entonces, el cliente lo que necesita como importancia obligatoria es la traducción. Entonces, una vez que suplas la necesidad obligatoria de traducción y te sobra el tiempo y las ganas y el personal y el dinero, puedes hacer las imágenes y y la versión móvil y todo lo demás. Como implementación. Sin embargo, sean inteligentes en los diseños de sus productos pensando a futuro y hagan un diseño escalable. Entonces, la respuesta es sí, se aspira y se espera que el producto sea escalable, porque no incluso a un producto en la nube que sea cooperativo, donde los mismos instructores puedan alimentar eventualmente el sistema con nuevas palabras y esas se puedan ver en línea para el resto de usuarios del producto. Eso como una perspectiva de escalabilidad, un ejemplo de escalabilidad para este producto que puede estar previsto en el diseño.
pero no en las historias de usuario, que es el alcance, ni en la implementación de la versión actual. No sé si me explico con eso. ¿Bien? Para tu Sí, todo pregunta. claro. Chévere, muy bien. ¿Alguna otra pregunta de este equipo? Sí, profe. Ujú. ¿Ustedes como empresa de yoga tienen alguna otra aplicación o software en la cual a futuro este software vaya a trabajar en conjunto? Qué bonita pregunta. Solo una aclaración. Nosotros no somos una empresa. Las personas que practicamos yoga partimos del principio de que en la vida hay cosas más importantes que el sistema capitalista. Obviamente vivimos en el mundo y en la materialidad nos tenemos que mover desde la perspectiva que nuestros instructores necesitan alimentarse, movilizarse, vestirse y por eso obviamente cobramos, ¿no? Pero no lo hacemos con un fin de lucro, sino con un fin de sostenibilidad. Entonces nosotros vivimos prácticamente el apoyo económico que nos dan nuestros practicantes, nuestros estudiantes, pero de ninguna manera somos una empresa. Somos una organización sin fines de lucro que realmente propende a la hermandad entre los seres humanos a través de la práctica de la ciencia milenaria del yoga. Entonces, con esa pequeña aclaración, ya me olvidé cuál era la pregunta. Si es que tenemos otro producto de software, ¿me repites, por favor? Sí, primero disculpa la confusión entre empresa y organización. Entonces, Gracias. como organización, ¿tienen alguna otra aplicación software con la cual a futuro este vaya a trabajar en conjunto? Sí, nosotros sí tenemos otras aplicaciones de software. Por ejemplo, tenemos ahorita un proyecto de visión computacional en donde el producto de software a través de cámaras en tiempo real verifica la práctica del estudiante. Y el producto tiene alimentado un módulo de inteligencia artificial que, por ejemplo, le ve al estudiante en su versión de Ara Chandrasana y le dice, no, tu pierna de atrás no está extendida a la rodilla, o no, tu palma de la mano no está en el piso, sino están los dedos. Entonces, sí tenemos softwares bien sofisticados, como te digo, incluso en tiempo real y con inteligencia artificial funcionando para lo que es nuestra plataforma de clases virtuales, que también la manejamos. Pero sin embargo, este software que les estamos pidiendo a ustedes es para algo que para nosotros es bien importante, que son las clases presenciales, en el contacto uno a uno del instructor con su estudiante, en el cual el instructor tiene que ser solvente con los nombres en los tres idiomas y eso nos está fallando. Entonces, en definitiva, la respuesta es sí, nosotros tenemos otros productos de software funcionando y con éxito. Y sí quisiéramos que eventualmente este módulo se conecte con los otros productos y también con otros módulos que si es que nos va bien con este primer proyecto pequeño, les contrataremos a ustedes a futuro. Entonces, la idea sería, nuevamente entre paréntesis, que ustedes piensen en un diseño que sea integrable con otros componentes del mismo sistema y con otros sistemas. Pero obviamente esa implementación ahorita está fuera del alcance del producto. No sé si eso responde tu pregunta, eh, Rafael. Sí, con eso ya me queda claro. Muchas Chévere, gracias. perfecto, gracias a ustedes. Y de pronto la próxima clase les hago un demo de uno de los productos de software que utilizamos nosotros, que se llama YogaBot. Es un robot de inteligencia artificial para enseñar a hacer yoga y para práctica eh, eh, personal también. Sobre todo de instructores, porque claro, o sea, no es conveniente que una persona que no sabe yoga quiera practicar sola ni siquiera con YouTube, a pesar de que hay instructores de YouTube muy buenos, pero siempre hay un riesgo de lesión si se hace mal una postura. Por lo tanto, nosotros recomendamos que los principiantes tomen clases presenciales y cuando ya tengan un nivel básico de conocimiento y seguridad en la práctica de yoga, puedan proceder a tomar clases virtuales o hacer clases en YouTube o en Gaia o donde ellos gusten. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo por haber participado en este taller de simulación.
lo que acabamos de hacer es cómo funciona en realidad una entrevista inicial con usuario para levantamiento de requerimientos. Hay usuarios que son impacientes, que se enojan, que son más exigentes, que son más parcos. Yo he tratado de estar en un nivel ni tan sencillo que se vuelve irreal, ni tan complejo que se vuelva, digamos, inmanejable para el tiempo que tenemos en este curso. Entonces, queda la grabación, queda la libertad de que los coordinadores me pregunten cualquier cosa adicional de requerimientos conforme el equipo necesite. Y en el aula voy a plantear una tarea de, como les decía, 3 semanas de duración. A la tercera semana ustedes deberán subir un documento de historias de usuario, un documento de diseño con diseños que ustedes decidan cómo van a diseñar, si van a hacer diagramas de clases, si van a hacer prototipos de interfaces, eso cada equipo ya decide, y sobre todo que suban la versión inicial del código, o sea, la primera versión ejecutable. Muchísimas gracias a todos. Tengo un anuncio para la próxima semana. Rápidamente me voy a tomar 5 minutitos para comentarles, si es que no saben, estamos en un proceso importantísimo en la universidad, que es el proceso de cambio de autoridades. Para diciembre debemos estar con nuevas autoridades de rector y vicerrectores. Duran 5 años, nos afecta a todos porque las directrices que se dan, sobre todo desde el vicerrectorado de docencia, directamente afectan la manera como llevamos las clases de las carreras en las facultades, incluyendo nuestra carrera. Y bueno, para acortarles el cuento, tengo el honor, pero también responsabilidad de estar de candidata. Yo estoy actualmente de candidata para el vicerrectorado de investigación por parte de la agrupación que se llama Ser Politécnicos, y existen 2 listas adicionales. Estamos en digamos, en este proceso electoral. Como la próxima semana es una semana de campaña, entonces les voy a pedir un poquito de paciencia. Yo les iré dando las instrucciones, no vamos a perder clases. En el peor de los casos, pasaremos a modalidad asincrónica, es decir, en el aula estarán los materiales y las instrucciones se las mandaré por anuncio o se las mandaré a los coordinadores para que avancemos con el sílabo con normalidad. Lo único que tal vez no podríamos tener son clases asincrónicas completas. Entonces, de todas maneras, yo estoy procurando priorizar estar con ustedes en las horas normales de clase, pero les anticipo por si acaso me complicara. De todas maneras, yo les avisaría con tiempo a cada uno de ustedes a través de los anuncios por correo. Y por supuesto, también pedirles que consideren apoyarnos a hacer Politécnica con su voto. Mis compañeros son el doctor Marco Calahorrano, él está para rector, él es de la Facultad de Ciencias, él tiene como 17 años de experiencia solo en gestión, es decir, en ser jefe de departamento, subdecano o decano, y tiene como más de 40 años de trabajo en la Poli. Le sigo en tiempo yo, que estoy por cumpliendo 30 años de vida institucional, de las cuales tengo no me acuerdo si son 7 años de experiencia en gestión. He estado en la jefatura del departamento, en el subdecanato subrogando, he estado en Consejo Politécnico, también he estado en la dirección de docencia, en la parte curricular, entonces por eso es que tengo la experiencia para poder, digamos, proponerme para esta gestión. Y mi compañero Víctor Hugo Hidalgo, él es un doctor de ingeniería mecánica que también ha subrogado en varias oportunidades el vicerrectorado de docencia y está proponiéndose para ese cargo. Entonces, les he de pasar la información para que ustedes vean nuestro plan de trabajo. Vamos a tener una reunión con la dirigencia estudiantil en la asociación el próximo martes, y también el próximo martes les presentaré en clase a los compañeros candidatos por unos 10 minutitos, no es que nos vamos a tomar toda la clase ni mucho menos, pero vamos a hacer eso con todos los compañeros profesores que nos permitan hablar con sus estudiantes, en este caso en sistemas en modalidad virtual, ¿no?
Entonces, dicho eso, pues les agradezco su comprensión solo por la próxima semana y cualquier cosa seguimos en contacto. Solamente, por favor, quedémonos con Brandon Oña y Rafael Castro a hablar 2 minutitos con los demás que tengan un excelente resto de semana. Que estén muy bien. Gracias, Inge. Hasta Gracias a luego. Gracias, Inge. Hasta ustedes. luego. Gracias, Chao. Inge. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.